Amén, Señor, y amén. Siempre es un privilegio ser portador del mensaje que el Señor quiere entregar para su pueblo. Y créanme que primeramente el mensaje que uno recibe no solamente ministra la vida y el corazón de quien está aquí al frente compartiendo la enseñanza, sino que también ese mensaje empieza a operar en el corazón y en la vida de quien está aquí al frente. Y es un desafío y al mismo tiempo es una honra pararse delante de los hijos del Dios Altísimo. Y yo siempre he dicho de que todos van a estar y todos van a decir gloria a Dios, aleluya y amén cuando prediquemos acerca de las bendiciones que el Señor tiene para todos nosotros. Todos van a decir gloria a Dios y amén cuando le digamos a alguien o ustedes escuchen: tu matrimonio va a ser restaurado, tus finanzas van a ser restauradas, Dios tiene grandes propósitos para tu vida. Pero los sí y los amén muchas veces se terminan y no hay muchos aleluyas cuando uno empieza a compartir arrepentidos y convertidos, o edifiquen caminos derechos para que los pies torcidos o los pasos que estén torcidos empiecen a enderezarse, o sin santidad nadie puede ver a Dios. Los fans, cuando se predica todo aquello, los fans empiezan a desaparecer, pero déjenme decirles algo: los discípulos del Señor son los que permanecen para siempre. Amén. Y hace poco yo estaba escuchando el testimonio de una sierva que ustedes la conocen perfectamente. Ella se llama Marcela Gándara. Y les voy a contar al final el desenlace, o digo por qué fue que yo estaba escuchando el testimonio o uno de los testimonios de Marcela Gándara. Marcela Gándara, ella contaba de que ella creció en un hogar cristiano. Su abuelita era pastora y ella recuerda de que su abuelita la llevaba a los servicios, al culto, y ella escuchaba todos los mensajes que la abuelita predicaba, la llevaba a orar por los enfermos. Ella veía cómo los enfermos eran sanados. Es más, la abuelita la animaba siempre a orar por las personas. Y cuando ella oraba, ella podía ver el poder y el milagro evidente de que cuando uno le clama al Señor, cree en Él, el Señor obra maravillas y prodigios. Pero no fue hasta cuando Marcela tenía 13 años que ella sufrió algo terrible en su vida sucedió, y fue ver cómo sus padres, los que iban a la iglesia continuamente, regularmente, decidieron divorciarse. Fue un golpe muy duro a la fe de ella, a su creencia. Fue un golpe demasiado duro para ella recibir o ver cómo tanto que ella clamaba y oraba porque no suceda lo que se veía que estaba sucediendo en su casa, al final y al cabo sucedió. Sus padres se divorciaron. Escuché el testimonio también de su papá, aunque él no lo menciona, el motivo de la ruptura, pero también el papá sufrió en aquella misma temporada una situación demasiado difícil a raíz de la quiebra de la economía en México. Y 2 años después, cuando ella tenía entre 15 y 16 años, todo ese tiempo, desde los 13 hasta los 16 años de edad, ella se apartó del Señor, dejó de asistir a la congregación,
Y finalmente el Señor respondió a la pregunta o a las preguntas que ella le hacía, porque ella le decía al Señor: ¿por qué si yo te sirvo? ¿Por qué si mi abuela, la mamá de mi mamá, es predicadora, es pastora? ¿Por qué tenía que haber sucedido lo que sucedió? ¿Por qué no estuviste ahí para frenar todo lo que estaba sucediendo? Y el Señor le respondió, sencillamente le dijo de que todos los hijos de Dios, así le sirvamos nosotros orando, así nosotros le sirvamos a Él como instrumento para que Él obre milagros y maravillas, así nosotros le sirvamos a Él aquí en el altar. Ninguno está exento de atravesar dificultades y problemas. Lo que hacen los problemas y las circunstancias adversas en todos nosotros es simplemente revelar la intención de nuestro corazón, por qué nosotros nos acercamos a Dios. Y ella volvió al final a la casa del Señor, volvió a la casa del Padre, así como el pródigo. Ella volvió a formar parte del servicio. Ella sirvió en los jóvenes, luego en el ministerio de alabanza. Y cuando ella ya terminó la escuela, decidió entrar al seminario para aprender teología. Pero ella dice: déjenme decirles algo, dice. Yo he podido estudiar, atravesar todo lo que he atravesado, he podido estudiar en todos los seminarios, pero nada, y he podido servir en los mejores lugares, he podido ser invitada a los mejores lugares para ministrar la presencia del Señor, pero nada de ello sustituye mi obediencia a su palabra. Amén. Amados hermanos, al final yo quiero compartirles por qué fue que yo les estoy compartiendo, les estoy contando el testimonio de Marcela Gándara. Marcela Gándara, o las músicas que ella interpreta, ministraron mucho mi vida en una etapa en la que, como vamos a decir, como principiante en los caminos del Señor, experimenté. Amén. El tema que el Señor colocó en mi corazón, y mire que es curioso, porque yo digo, el Señor usa cualquier pretexto para ministrar nuestro corazón. Así es que mire al que tiene ahí a su lado y dígale: el Señor usó el mejor pretexto para que yo esté aquí contigo, acompañándote. El Señor me va a hablar en esta mañana. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan gracias al Señor por ello? Así es que usted preste atención, porque el Señor, a través de su Espíritu Santo, nos va a llevar a una nueva dimensión. Amén. Y es que nosotros estamos dentro del calendario religioso, vamos a decirlo así. Estamos pronto a celebrar tres grandes fiestas que la Iglesia romana denominó Semana Santa. Y esta celebración, la de Semana Santa, así como la Navidad, se han convertido últimamente en acontecimientos muy controversiales. Unos la celebran porque sí tienen el mediano conocimiento y la moral para celebrarla, porque están identificando en cada una de ellas alguna obra que hizo Dios a favor de la humanidad. Otros no comparten las celebraciones porque simplemente o no conocen o están demasiado ocupados y lo toman livianamente, y otros que sí la celebran, pero la celebran porque todo el mundo la celebra y ya. Lo mismo está sucediendo
en el pueblo del Señor, pero con la fiesta que marcó el Señor desde la eternidad para que nosotros podamos cumplirlas en las fechas asignadas y en el tiempo asignado y en el lugar asignado por Él. Y yo creo que esto de las fiestas del Señor, porque son 7, déjeme decirle que son 7 y usted las va a encontrar en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Esto de estudiar las fiestas o el calendario del Señor también se ha convertido en algo controversial o difícil de entender dentro del pueblo del Señor. Pero pienso yo de que es parte de aquello que dice la Escritura, de que vamos a vivir el tiempo de la restauración. Dice ahí en la traducción de todas las cosas, pero que sin embargo lo que dice en realidad dice la restauración no de todas las cosas, sino la restauración de la verdad. Amén. Este mensaje, yo no quiero perderme una sola letra de lo que yo escribí aquí, porque mi esposo es testigo. La escribí en 6 horas de vuelo. El Señor, el Espíritu Santo, no me dejó dormir. Quería dormir, pero no podía. Y cuando terminé de escribirlo, de pronto, ¡plum!, el bello durmiente despertó. Y lo hice leer a él. Y me emociona tanto porque tengo la convicción de que fue Él el que me entregó cada una de estas palabras, y quiero ser diligente en entregárselas. Amén. Entonces vemos nosotros que estas celebraciones que el Señor cumplió, o mejor dicho, nosotros no podemos ver ninguna de estas celebraciones que están descritas en la palabra del Señor apartado de la obediencia, de la fiel obediencia y el cumplimiento de nuestro Señor Jesucristo, en su tiempo, en su lugar, en su momento, porque nuestro Señor Jesucristo murió en Pesaj. Él es el pan sin levadura, o Hamatzah. Él es sin pecado. Él resucitó para las fiestas de Bikurim. Él envió la llenura de su Espíritu Santo en Shavuot. Él va a volver y ser coronado como rey para Yom Teruah, o el día de las trompetas. Las naciones y sus gobiernos van a entrar en un juicio delante del trono blanco, para un día de Yom Kippur, o el día de la expiación. Nuestro Señor Jesucristo vino al mundo, o Dios envió a su Hijo a la humanidad. Él se tabernaculizó y Él va a volver para hacer morada junto con nosotros, y es el día que tanto anhelamos, las bodas del Cordero, en una fiesta también llamada Sukkot. Amén. Entonces nuestro Señor Jesucristo ni nació en diciembre, ni tampoco en Navidad. Nuestro Señor Jesucristo nació en Sukkot. Amén. Amén. Escúcheme una cosa, yo los desafío a que no me crea a mí, no crea las palabras que yo le estoy mencionando. Usted váyase a las Escrituras, acostúmbrese a hacer esto, porque ¿sabe qué? La palabra se interpreta ella misma. Usted no busque otras verdades o no pretenda suavizar la verdad. Usted váyase a las Escrituras, porque la Biblia es la única verdad absoluta. Y la Biblia, que es la verdad absoluta, ella lo único que exige es solamente obediencia. Amén. Entonces hay un sinnúmero de posturas acerca de estas fiestas, o de este calendario, vamos a llamarlo así. Y todas ellas pueden tener un montón de puntos de vista y pueden argumentar todo lo que quieran. Pero ¿será que es tan religiosamente así? ¿Será que no importa, o que sí importan
estas fechas o estas fiestas dentro del calendario del Señor para la humanidad? ¿Será que la Biblia de verdad no habla nada acerca del día, de la hora del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, acerca de la venida del Espíritu Santo, acerca del día y la hora en la que Él resucitó? ¿Será que la Biblia no habla nada acerca de cuándo Él va a venir, ni cómo es que nosotros tenemos que estar preparados? ¿Será que la Biblia no es tan así? Y nosotros tenemos que, si es que lo encontramos en la Biblia, nosotros tenemos que tomarlo así bien light. Miren, vayámonos por favor a Colosenses 2:16. Aquí Pablo está hablando a Colosas y dice así la Escritura: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiestas. Aquí está hablando de las fiestas del calendario del Señor. Luna nueva, que es a comienzo de cada mes, se celebra también el día de la luna nueva, o días de reposo o Shabbat. Miren, Pablo aquí, como buen benjamita, porque Pablo pertenecía a la tribu de Benjamín, no a la tribu de Judá, por lo tanto nosotros no podemos decir de que Pablo era judío. Pablo era benjamita. Como buen benjamita y fiel conocedor de la ley moral, de la ley sacrificial y de la ley ceremonial del pueblo escogido, él le está encargando precisamente a toda esa ciudad, o a todo Colosas, que estaban ya bajo el pacto a través de haber recibido a Jesucristo como su Salvador, de que estas fiestas sí se debían de celebrar y que las tenemos que celebrar, y que nadie nos juzgue por comida, por bebida, por los días de las fiestas, porque las celebramos las fiestas, por luna nueva o Rosh Hodesh, que eso es lo que es luna nueva, la festividad de luna nueva, o porque celebramos Shabbat. Dice ahí, continúa diciendo Pablo, todo lo cual es, y lo dice en presente, sombra de lo que ha de venir. Entonces, si aún es poco creer de que el calendario del Señor y sus fechas que están dadas y mencionadas en las Escrituras son para cumplirlas o no, o están en discusión para cumplirlas, yo los invito a que ustedes en su casa o ahorita mismo leamos Levítico 26, del 2 al 7, anóteselo, porque esto le va a servir de mucho. Lea Levítico 25, del 18 al 19, que estas palabras el Señor las dio justamente después de que instituyó la fiesta. Amén. Pero esto de cumplir o de celebrar o de recordar, como dicen las Escrituras, el calendario del Señor, o las fechas asignadas, o los tiempos designados, o las citas divinas, es más serio de lo que nosotros creemos. Porque el Señor, desde el principio de la creación en Génesis, Él le asignó una función al sol y a la luna, y todo ello con el propósito de marcar precisamente estos tiempos, estas estaciones en las que Él preparaba a su pueblo para reunir, o lo prepara a su pueblo para reunirlo alrededor de Él. Él prepara un banquete, y ¿saben qué? Lo mínimo que sucede en estas fechas, desde que Él lo designó hasta que Cristo venga, lo mínimo que Él va a hacer es milagros y maravillas. ¿Cuántos estamos anhelando ver milagros y maravillas? ¿Sabe por qué la iglesia del Señor perdió el asombro de ver los milagros y las maravillas? Porque empezamos a cumplir otro calendario y nos apartamos de sus reuniones, nos apartamos de su casa.
A la Biblia nosotros no la podemos leer como si estuviéramos abriendo una revista de Natura o de, no sé, o de, a ver, díganme, o de Jambal. No podemos agarrar nosotros y escoger el producto que a nosotros nos gusta y comprarlo. No podemos agarrar la Biblia nosotros y abrirla y a ver dónde me toque. Eso voy a leer y ahí que le aparezca toda la genealogía de Jesucristo, usted queda perdido. Nosotros la Biblia no la podemos agarrar así. Nosotros tenemos que estudiar la palabra del Señor, porque si ella está, déjenme decirle que es la única verdad absoluta. Y la verdad no está para cuestionarla, la verdad está para cumplirla y obedecerla. Amén. Y esa es la voluntad del Señor. La voluntad del Señor, si usted quiere saber cuál es la voluntad del Señor para su vida, vaya a las Escrituras y vuélvase dependiente de la palabra del Señor, o volvámonos dependientes de la palabra del Señor, porque eso es lo que nos va a dar la seguridad de que nosotros vamos a vivir en paz, en forma ordenada, y va a haber justicia para todos nosotros. Amén. Y sí, les cuento de que sí, hay un día, una hora en la que el Señor Jesucristo vino a este mundo. Y si alguno dice que no importa, déjenme decirles que al Padre y a todo el ejército del cielo sí le interesó, porque cuando nació Él, cuando vino y se hizo hombre, así como usted y como yo, ¿sabe qué? Legiones de ángeles descendieron para asistir a esa gran celebración. Y sabe que no solo eso, vinieron testigos de otros lados, y usted lo sabe bien. No eran ni 3, ni tampoco eran magos, eran sabios que venían del oriente. Amén. Y que venían con regalos. Entonces, ¿cómo usted se imagina que estos sabios podían saber dónde y a qué hora tenía que nacer? Resulta de que Sucot, que es una fiesta, que es la fiesta de los tabernáculos o de las cabañas, de las enramadas, usted lo va a encontrar con un sinnúmero de traducciones, pero es Sucot. En estas fechas se tenían que construir o se tienen que construir, de acuerdo a la ordenanza, pequeñas cabañas que le hacían recuerdo o nos hacen recuerdo de que esta habitación que nosotros tenemos es temporal. Y lo curioso de esta ordenanza es que esa cabaña no tenía que tener techo, porque todos tenían que dormir durante 7 días en ese lugar, en esa cabaña, mirando al cielo. Y usted sabe qué estaban haciendo los sabios del oriente, mirando precisamente las estrellas. Por eso es que ellos supieron de que si la estrella estaba en tal lugar o en tal otro lugar, era el día, era la hora exacta en la que el Mesías tenía que venir. ¿Y dónde tenía que posarse exactamente esa estrella? Esa estrella tenía que estar colocada arriba de Belén. Era el tiempo que el Señor designó por siglos, que iba a venir Él mismo a rescatar a todo aquello que se había perdido. Mire a su lado, es decir, a usted y a mí. Amén. Son 7 los eventos entonces anuales que están dentro del calendario del Señor y que son una ruta profética que nos van a llevar sin temor a equivocarse, nos van a llevar a estar preparados para la venida de nuestro Señor Jesucristo, para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Se cumplió, se va a seguir cumpliendo hasta que Él venga y vamos a reunirnos todos a celebrar el gran acontecimiento. Yo creo que es la boda más anunciada de todos los tiempos, la boda del Cordero y la novia. Amén, o sea, nosotros.
Hace muy poco yo escuché al doctor Armando Alducin, ¿cuántos lo han escuchado? Y él decía que nuestro Señor Jesucristo, o el hecho de que nuestro Señor Jesucristo hubiera nacido en el auge en medio del auge del imperio romano y del imperio griego, fue lo mejor que le podría haber sucedido al evangelio del reino, al establecimiento del evangelio del reino. Y yo me decía, ¿cómo puede decir este hombre que el hecho de que nuestro Señor Jesucristo hubiese nacido en medio de los dos imperios más paganos que hayan existido en la historia de la humanidad, y que se convierta todo esto o todo eso en la catapulta que iba a perpetuar el evangelio del reino en toda la tierra hasta el sol de este día? Eso era lo que yo me preguntaba. Pero ¿cómo es posible que Dios pueda utilizar esto tan pagano para algo, o para catapultar algo tan santo y tan sagrado como es la expansión del evangelio del reino aquí en la tierra? Y miren, en esa época se perpetuó aquel dicho que todos los caminos conducen a Roma. Ustedes ya escucharon ese dicho, ¿no? Todos los caminos conducen a Roma. Y es que Roma era conocido por un imperio que construía caminos. A medida que iba conquistando ciudades, iba conquistando pueblos, iba conquistando naciones, Roma lo que hacía era construir caminos desde aquel pueblo hasta Roma. Y los romanos eran bien inteligentes, ellos eran ingenieros, ellos construían caminos, y las personas que se oponían al sistema o al imperio, pues eran crucificados precisamente a la orilla del camino. Aunque nuestro Señor Jesucristo, Él fue crucificado en el Gólgota, que es un monte. Si ustedes tienen la oportunidad y la bendición de ir a Israel, a Jerusalén, ahí van a ver de que el Gólgota se encuentra así como en un monte, y abajo del monte hay un camino, lo que permitía que el que pase por ese camino pueda ver a aquel que había sido crucificado, o sea, nuestro Señor Jesucristo, un ferviente y firme opositor al sistema de aquel tiempo. Amén. Entonces, los romanos no solamente que ellos crucificaban a los que se oponían a él, también les cortaban la cabeza, y agarraban ellos y la cabeza, ¿se acuerdan de Juan el Bautista? Le cortaban la cabeza y la ponían en una estaca, gracias, en una estaca, la ponían en una estaca la cabeza y la ponían en un lugar visible, siempre a la orilla del camino, por si a alguien se le ocurría oponerse a aquel sistema. Entonces, ¿se imaginan ustedes que bajo este contexto histórico, bajo esta realidad dentro de esa sociedad, aparezca uno que diga y se atreva a decir: yo soy el camino? A ver, imagíneselo. Imagínese usted ahorita salir allá afuera y decir lo que usted quiere decir al sistema que nos está gobernando ahorita. Imagínese nada más. Fue y les dijo: yo soy el camino. Los romanos eran los ingenieros. Ellos eran los que construían los caminos. Y todos los caminos que construían los romanos obviamente conducían a Roma.
hasta que se manifestó el único camino, que no lleva a nadie a Roma, sino nos lleva de vuelta a la casa del Padre. Nos lleva de vuelta a la voluntad del Padre. Nos lleva de vuelta al corazón de nuestro Padre. Amén. Ese es el camino, nuestro Señor Jesucristo. Miren, por otro lado, los primeros creyentes, si usted va a Hechos, al libro de Hechos, a los primeros creyentes se les llamó los del camino. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió con los del camino? Y ellos eventualmente utilizaban precisamente estas rutas o estas vías, pues para predicar al camino. Amén. Todo aquello que Roma utilizó para desgraciarle la vida a la gente, para amedrentarlos, para infundirles terror, para someter a la gente bajo su sistema, pues eventualmente los del camino lo utilizaron para expandir el reino, el evangelio del reino, el mensaje del único camino. Amén. Y al final, ¿qué tiene que ver todo esto con la celebración de la Navidad, la Semana Santa o de Pentecostés? Déjenme decirle que tiene que ver todo. Vayamos a Isaías 53:6, ¿qué es lo que dice? Isaías 53:6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado. ¿Cuál pecado? El habernos apartado de la casa del Padre. Cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces, nosotros, los del camino, porque somos llamados también los del camino por la gracia de Él, porque a Él le plació, porque al Padre le plació revelarnos al camino, al único camino que nos lleva de regreso a su casa. Amén. Entonces, nosotros los del camino, cuando nosotros volvemos al camino, pues ¿qué es lo que tenemos que hacer? Como dijimos en el principio, enderezar todo aquello que está torcido y volverlo al camino. Y que nadie nos juzgue, dice Pablo en Colosenses 2:16, que lo leemos, que nadie nos juzgue, que nadie tenga miedo de cumplir las fechas como Dios las envió o como Dios las mandó que así sean. Que nadie tenga miedo, que nadie se sienta amedrentado ni juzgado por la religiosidad que nos dice que tenemos que cumplir una Semana Santa cuando Dios nos manda a llevar una vida en santidad, que nos dice que Pascua es quizás un huevito o un conejo, cuando Pesaj o Pascua es el sacrificio del Cordero de Dios. Entonces no es Navidad ni tampoco es en diciembre, es Tabernáculos, es Sucot. Y no es ni siquiera ni en noviembre, ni en diciembre, ni a fines de diciembre, es entre septiembre y octubre. Amén. ¿Cuántos han aprendido? Yo aprendí muchísimo. Y como le escribí ahí a la doctora Katia, lo que me atreví ahora a decirle es lo que Dios ministró mi vida por más de 7 años, pidiéndole a Él que no me deje enamorar por los rituales ni por costumbres impuestas por el hombre.
Dios nunca le dio la potestad a ningún imperio y menos a Roma de cambiarnos el calendario, pero lo hizo. Pero es tiempo de volver y restaurar el camino. Amén. ¿Es imposible? No, estamos a tiempo. Y ya terminando con esta enseñanza, quizás muchos de los que estamos aquí no solamente fue Roma, sino que el enemigo nos marcó con alguna fecha en nuestro calendario. Y no necesariamente ha sido de repente una fecha muy de celebración. De repente ha sido la fecha de tu divorcio, la fecha en la que enviudaste, la fecha en la que perdiste a algún ser querido, la fecha en la que entraste en bancarrota, la fecha en la que perdiste la ilusión y la esperanza de ser madre o de ser padre, de volver a ser padre o de volver a ser madre. Quizás la fecha que marcó el enemigo fue esa en la que tuvimos que abandonar nuestra nación, dejar toda nuestra vida en esa nación y migrar a otras latitudes que ni siquiera nosotros nos hubiésemos imaginado que teníamos que ir y vivir y convivir. No sé, cualquier fecha que el enemigo haya marcado en tu calendario y que no te traiga buenos recuerdos, el Señor quiere decirte en esta mañana que Él quiere cambiar tu calendario. Que los que estamos aquí hemos venido para recibir su calendario. Y dentro de su calendario sí hay promesas cumplidas. Dentro de su calendario está el sí y el amén. Y no hay duda de ello. Amén. Cuando yo les hablaba al principio acerca del testimonio de Marcela Gándara, en realidad lo hice. Quiero invitarla a Dix Merly, por favor, que nos vayan acompañando. Cuando yo les hablaba acerca del testimonio de Marcela Gándara, fue precisamente porque en una etapa de mi vida, ve usted esa etapa en la que uno es un poco más joven y lo que uno quiere en la juventud a veces es agarrar, terminar la carrera, salirse de trabajar, salirse de su casa para no depender de sus padres o no seguir recibiendo órdenes. En esa oportunidad me casé y lo que menos quería yo era vivir cerca de la casa de mis padres. No porque ellos hayan sido malos padres, al contrario, para mí, papi y mami son los mejores padres del universo y sus alrededores. Porque ellos siempre han estado presentes, han sido padres presentes, no solamente en las buenas, en las malas, en las muy malas, en las horribles, en las catastróficas. Ellos han sido padres y los amo y los adoro. Pero diga usted que uno tiene, ¿no ve? Su etapa esa en la que uno quiere, mientras más lejos de sus padres, mejor. Entonces, yo le pedía al Señor, le rezaba al Señor y le decía, ay, Señor, por favor, llévame lejos, lejos, por favor. Me casé y nos fuimos a vivir lejos, pero lejos, lejos. Lejos no solamente de papi y mami, lejos de todo. Lloraba todos los días, o sea, porque Dios cumplió mi capricho, pero yo lloraba todos los días de mi vida. Y literal, teníamos un calendario en nuestro velador o en nuestra mesita de noche, que era un cajón de un televisor,
Teníamos un calendario nosotros y lo marcábamos así, todos los días tachábamos, porque sabíamos en qué fecha teníamos que volvernos, pero todos los días lloraba yo y marcaba, lloraba yo y marcaba. No solamente estaban marcadas las cirugías de mi esposo, estaban marcados los días, pero de regreso. Y yo quería que llegue ese día, y yo me moría porque y todos los días lloraba. Me sentía ni más ni menos que el pródigo, lejos de casa. Y mientras todo ese mar de lágrimas que derramé, hubo una canción que me sostuvo. No conocía de Dios, pero sí lo estaba viendo obrar maravillas a favor mío, a favor de mi esposo y a favor de mi familia. Yo quiero que por favor nos pongamos en pie, porque ninguna circunstancia, por más adversa que parezca, se ha escapado de los planes, del calendario, de los designios del Señor. Déjenme decirles en esta mañana que aquello que usted está atravesando es parte del proceso. Que aquella situación o esta situación es temporal, es momentánea, es circunstancial. Tenemos nosotros un Padre que es eterno y sus promesas son eternas. Y si Él dijo que nos iba a bendecir, pues nos va a bendecir. Pero ¿cuándo nos va a bendecir? Cuando nosotros volvamos a casa. El camino, el único camino está dispuesto, está disponible para todos nosotros. Volvamos a reconstruir ese camino y volvamos a relacionarnos con nuestro Padre. Volvamos a entrar en comunión con Él y aceptemos de Él todas las correcciones que quiera, porque solamente a los hijos que Él ama, corrige. Amén. Cierre sus ojitos ahí. Desde el principio, cuando te necesité, desde el momento, yo sé que usted la sabe, cuando la mirada alcé, el Señor no se olvidó de usted. Cuando sola me encontraba, tu mirada en mí se fue a poner. Supe que me amabas, dígaselo. lo entendí. Supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué. Supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa. Yo me fui y con un beso y con amor me regalaste tu perdón. Estoy aquí. Hermana Blondie, el Señor no solamente está interesado en borrar todo su pasado. Él tiene para usted un presente y un futuro glorioso. Atrévase, llénese de valor, porque Él le ha dado un espíritu de valor, no de cobardía. Y usted es su hija. Él la está esperando con los brazos abiertos. Acepte el abrazo de su Padre. Usted no está sola ni largada. Su vida depende de Él y de nadie más aquí en la tierra. Él no le dio la potestad a ningún ser humano para decidir sobre la vida, sobre el futuro, sobre el presente de sus hijos. Y usted es hija. Y cuando lejos me encontraba,
te sentí, sabía que entonces me cuidabas y te oí como un susurro. Fue tu voz en el silencio. Cada día me atraías hacia ti. Supe que me amabas, lo entendí. Supe que buscabas más en mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué, no. Supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa, yo me fui. Y con un beso y con amor me regalaste tu perdón. Supe que me amabas, lo entendí. Supe que buscabas más en mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué. Supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa. Nicolás, Yo me fui. puedo ver sobre tu cabeza una corona. Y el Señor tiene un propósito para tu vida. El propósito de Él está escondido en su presencia. Nicolás, yo te desafío de parte de Dios a que lo busques con todo tu ser. No importa cuán distante te hayas sentido de Él, porque déjame decirte, Nicolás, que por más de que nosotros nos soltemos de su mano, la mano de Él jamás nos va a soltar. Si Él puso su mirada sobre tu vida, porque tu vida, Nicolás, ha sido marcada en los cielos. Si no hubiese sido voluntad de Él, no estuvieras disfrutando de esta maravillosa vida. Nicolás, vos has podido no ser el hombre que ahora sos si no hubiese sido por el propósito de Dios en tu vida. El Señor te corona con favores, con su misericordia, con su bien y con su gracia. Y donde quiera que vayas, Nicolás, en el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo, las puertas delante de vos se van a abrir. Naciste para ser de bendición, para recibir bendición en abundancia. El aliento de vida, de la vida eterna y de la vida abundante, empieza a llenar tu vida desde ahora y para siempre. Supe que me amabas, lo entendí. Supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué, no. Supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa. Yo me fui y con un beso y con amor me regalaste tu perdón. Estoy aquí. ¿Habrá algo más grandioso para comenzar un nuevo tiempo si no es a través del perdón? Estoy aquí. Si nosotros queremos mudar nuestro calendario, tenemos que entrar a cuentas con Él, pedirle perdón, porque no existe un pecado que hayamos nosotros cometido bajo este sol que no pueda ser perdonado.
yo quiero cerrar con este pasaje que está en Isaías 61 del 1 al 4 y también con Hebreos 12, 13. Les quiero leer. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Ahora yo puedo entender por qué y para qué Dios me hizo pasar los procesos que yo pasé. Los procesos tienen una fecha en el que inician, pero así como yo tenía mi calendario marcando, también tienen una fecha en el que se terminan. Y algo más que el Espíritu del Señor coloca en mi corazón, hermano, también las promesas del Señor tienen su fecha de cumplimiento, y la fecha es hoy. A mí me hubiese gustado muchísimo mostrarles el calendario que usábamos, ¿no ves? Porque yo lo tenía guardado. Hasta no hace mucho lo tenía guardado, mejor dicho, hasta cuando hice sanidad interior, lo tenía guardado. ¿Y sabe qué? Ese calendario le miré la última vez y le dije al Señor, gracias. Gracias, Señor, por cada día que marqué. Gracias. Y en Hebreos 12:13 dice, haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Reciban todos ustedes la sanidad del Señor en esta mañana. Y que todo aquello que el enemigo planificó para hacerles daño o mal, para desviar sus pies, su mente, sus pensamientos, sus planes de los propósitos divinos, que sean utilizados para direccionarlo al fin y al propósito que es más grande de lo que nosotros nos podemos imaginar, a esos planes maravillosos que están cumpliéndose y se van a estar cumpliendo por todas nuestras generaciones, porque nosotros hemos nacido para bendición en Cristo. Amén. Amén. ¿Por qué no le da un fuerte aplauso al Señor?